Hola a todos, nos encontramos con ustedes aquí una vez más en la Escuela del Espíritu Santo. Es un entrenamiento ministerial que va dentro del Colegio Advisor. Hoy estamos con ustedes hablando acerca del ministerio del Espíritu Santo. Vamos a tener 3 capítulos completos donde vamos a hablar el Espíritu Santo, su ministerio en la tierra, el Espíritu Santo como persona y el Espíritu Santo como Dios. Entonces son 3 características que vamos a ver bíblicamente cómo el Espíritu Santo está operando en nuestras vidas. Hoy tenemos 17 características que se manifiestan en la Biblia de lo que es el ministerio del Espíritu Santo, porque es importante entender lo que el Espíritu Santo hace en este tiempo para que podamos recibir toda la riqueza del ministerio del Espíritu Santo. Comenzamos con Hechos capítulo 1, versículo 8 en el libro de Hechos, que sabemos que se debería llamar Hechos del Espíritu Santo. Se llama Hechos de los Apóstoles, pero está como Hechos del Espíritu Santo. La primera característica que vemos del ministerio del Espíritu Santo es que Él ordena, confirma y envía ministros, ministerios, misioneros, porque Él es el único que los puede ordenar, los puede ungir, los puede llamar. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira que Jesús no le pudo dar poder a los discípulos para que fueran enviados. Él dijeron, tienen que esperar la unción del Espíritu Santo sobre sus vidas para que se les confirme su ministerio, y ahí sí ustedes me sean testigos en todo el mundo, dijo Jesús. En Hechos capítulo 13, versículo 2 dice: ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mira que el llamamiento viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te hace un llamado a ti, a tu vida. El Espíritu Santo es quien llama las personas. Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús les advirtió no comenzar un ministerio sin la intervención, sin la confirmación del Espíritu Santo. Hoy quiero hacer una aclaración. Estos videos son para los que hemos alcanzado madurez, como dice Pablo. Para los que hemos alcanzado madurez podemos hablar y discutir las cosas del Espíritu. Los niños espirituales no pueden discutir ni discernir las cosas del Espíritu. Entonces estos videos son para las personas que tienen un llamado de Dios y necesitan afirmarse en el llamado del Espíritu Santo. Segunda característica, es quien confirma el mensaje de salvación en Cristo. Él es el que está atento a la predicación del llamado, de la persona que está predicando. Cuando se predica el mensaje de salvación, el Espíritu Santo está listo para testificar con señales, con milagros, con manifestaciones que el mensaje que se predicó es real, que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que todo aquel que cree en Él es salvo. Marcos 16:20. Dice Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Qué seguían? ¿Le seguían las señales a quién? ¿A Pedro, a Pablo? No, las señales seguían a la palabra que ellos predicaban. Es el mensaje el que trae los milagros y los prodigios, obviamente en un ministerio ungido primero por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 10 versículos 7 y 8 dice: y yendo, predicad diciendo, dice Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es una orden que todo ministerio que predique el reino de los cielos es una orden de Jesús, que tenga el poder y la autoridad dada por el Espíritu Santo para limpiar leprosos, sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios, porque de gracia recibiste el poder del Espíritu Santo, de gracia lo he recibido. Entonces de gracia lo impartimos, no por dones ni por regalos. Hechos capítulo 5 de la confirmación del mensaje
Hechos capítulo 5, versículo 16 dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Todos eran sanados. ¿Cuánto esperamos que la gloria de Dios se vuelva a manifestar de esta manera en la iglesia? Eso no fue para el tiempo de los apóstoles, eso fue el tiempo de la iglesia hasta que Cristo venga. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5. Y ni mi palabra ni mi predicación, dice Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, no en el conocimiento humano, no en la explicación tan buena que tú puedes hacer, sino que esté fundada en el poder de Dios. Mira que el deseo de Dios es que tu fe esté fundada en su poder, que cuando un enfermo se sane, entonces tú estás diciendo, bueno, yo estoy creyendo en el Dios que es poderoso para sanar, en el Dios que es poderoso para echar fuera demonios, en el Dios que es poderoso para transformar, libertar vidas y aún levantar de los muertos, aún todavía para resucitar a la gente entre los muertos. Ese es el Dios al cual tú crees y a Dios le agrada que tú tengas tu fe fundada en el poder de Dios. Entonces hay personas que critican esto, pero tú funda tu fe no en conocimientos humanos, no en profundidades humanas, en el poder de Dios. Dice la palabra. Vamos a la cuarta característica. A la tercera característica. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Eso está en Juan 16, 8 al 11. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es el pecado más grande. Alguien me decía, ¿cuál es la maldad más grande? Y nombraron todos los pecados, pero la maldad más grande es rechazar a Cristo Jesús. La maldad más grande que un ser humano puede hacer. Y el Espíritu Santo puede convencer al mundo de ese pecado, del peor pecado, que es rechazar la salvación en Cristo, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es una justicia creerle a Dios, porque dice que por fe Abraham se justificó, porque creemos que Cristo vino entre los muertos y fue al Padre, y entonces por creer eso es justicia, porque creemos en Dios. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Entonces, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, arrepentimiento también nos da. Eso lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y eso es algo bien importante porque hoy en día se predica que la tristeza es del diablo. Pero hay una tristeza según Dios que viene para salvación. Porque si tú no entras en una tristeza según Dios después del pecado, entonces tú no te arrepentirías. No tendrías arrepentimiento. Y por ende entrarías en un juicio de condenación eterna. Pero dice el versículo, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mira que Dios te da una tristeza y te produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, hay gente que cree que no debe arrepentirse. Y Dios crea una tristeza para que se arrepienta. Mira cuán maravilloso el Espíritu Santo que trae este ministerio. Entonces hay personas que lo juzgan, cuestionan a la gente. Y yo les digo todo eso porque yo cometí todos los errores. A mí me enseñaban a confrontar que es el Espíritu Santo el que revela, el que trae arrepentimiento. Nosotros no debemos golpear a la gente. El Espíritu Santo es quien nos trae a una convicción. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Juan capítulo 3. Versículos 5 al 8 dice, respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo que estaba en esa conversación, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué dice la palabra? Que lo que ha nacido de la carne. ¿Qué ha nacido de la carne? Tu conocimiento, tu disciplina, tu religión. Todo eso ha nacido de la carne porque tú lo puedes hacer. Pero lo que ha nacido del Espíritu es algo nuevo, creado en ti, una naturaleza divina que crea el Espíritu Santo. Por eso él dice que el que no naciera del agua y del Espíritu, o sea, el que se bautiza en agua, pero también hay que tener un bautismo del Espíritu, un nacimiento del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Palabras de Jesús.
La característica número 5 nos da la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3, 18. Segunda de Corintios 3, 18. Vamos a ver segunda de Corintios 3, 18. Y dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mira que Pablo dice, tú vas a ser transformado poco a poco para parecerte a Jesús. Vas a ir transformado de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo eso es posible? Por el Espíritu Santo de Dios. Nos trae libertad. Romanos 8, 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3, 17, donde estábamos. Segunda de Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. El Espíritu Santo trae libertad, hay liberación, hay transformación, hay cambio. Amén. Intercede por nosotros, un versículo muy conocido. Y de igual manera, Romanos 8, 26 al 27. El Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tienes un fiel intercesor en la tierra y sabemos que Cristo que está en los cielos. Característica número 8, nos hace hijos de Dios. Juan 1, versículos 12 y 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo te haces hijos de Dios? Por creer. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, dice que es Dios quien puede engendrar hijos. Eso es algo muy importante, porque ahí es donde entra la doctrina de la paternidad espiritual, donde no tiene cabida, porque el único que tiene poder para engendrar hijos de Dios se llama el Espíritu Santo, y se los engendra a Dios. Romanos 8, 14, me gusta este versículo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces es muy importante que sepamos eso, que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8, 9, Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira que el Espíritu, entonces, ¿quién testifica que eres de Cristo, que eres un hijo de Dios, que perteneces a él? Gálatas 4, versículos 6 al 7 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, a esos que dicen que somos esclavos, somos hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios nos engendra y nos confirma con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo más, es el único que tiene la capacidad de engendrarte como hijo de Dios, de confirmarte, de afirmarte y establecerte como un hijo de Dios en la tierra y de parecerte a Cristo. Nos bautiza. Ya todos sabemos que el Espíritu Santo produce bautismo. Esa es la característica número 9. Dice en Marcos capítulo 1 versículo 8. Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y Juan capítulo 1 versículo 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
¿Quién es el que bautiza? Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo. Lucas capítulo 3 versículo 16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mira que es muy interesante que para la época de Jesús, los judíos esperaban a Jesús, pero nosotros esperamos la manifestación y la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Os enviaré otro consolador. Entonces, esa es la promesa, como la vivieron los judíos por año, esperando la manifestación de la profecía del Hijo de Dios manifestado en la tierra para traer salvación. De esa misma manera debemos anhelar el cumplimiento de la promesa del Padre para nuestro tiempo, que se llama el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Produce fruto en nosotros, eso ya lo sabemos. Es en el Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Mira que eso es algo bien importante, porque alguien me escribió un email de que por qué no hablaba de los frutos y que solo hablaba de los dones. Pero los dones, sí, Pablo enseñaba de los dones, porque los dones debemos aprenderlos a utilizar y a operar en ellos. Pero el fruto, yo creo que voy a enseñar del fruto si lo produce el Espíritu Santo. Yo no te puedo imponer a ti que tengas gozo, que tengas paz, porque si yo te lo impongo, un pastor o un líder te lo impone, tú entras en un estado de religiosidad, luego te frustras y te apartas del camino, porque estás tratando de producir algo que solo el Espíritu Santo lo puede producir. Entonces nosotros, en vez de tratar de producir santidad en la gente, llevémoslos al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo produzca en ellos la santidad, produzca en ellos el fruto. Entonces, por eso, ¿yo debo explicar el fruto? No, debo explicar cómo buscar el Espíritu Santo para que el fruto verdaderamente se establezca, se manifieste. El Espíritu Santo también nos enseña. Primera de Juan, la carta de Juan capítulo 2, versículo 27 dice: pero la unción que viene es el poder del Espíritu Santo. Unción y poder es lo mismo. Que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en él. El Espíritu no tiene la capacidad de enseñarte. El Espíritu no tiene la capacidad de instruirte. Lo que tienes que hacer es creerlo, abrir tu corazón y dejar que por medio de la unción el Espíritu te muestre, te enseñe, te revele cosas, porque lo hace, nos regenera y nos renueva. Está en Tito capítulo 3 versículo 5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mira, tan importante, porque hay tres cosas que Tito está nombrando aquí, pero lo más importante es que hay una renovación que viene por el Espíritu Santo. Entonces, si la persona no tiene el Espíritu Santo, no va a ser partícipe de esta renovación que viene en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Romanos 8, capítulo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo nos va a vivificar Cristo? ¿Cómo nos va a vivificar Dios? Con el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, es con el poder del Espíritu Santo. Nos santifica. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¡Qué maravilloso! Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mediante salvación por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo nos santificamos? Por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, si hay problemas de santidad, es porque nuestra fe está en un lugar incorrecto. Nuestra fe debe estar en la verdad, no en argumentos humanos. Por eso muchas veces la gente cree más en argumentos humanos y terminan en pecados terribles. Pero cuando ponemos nuestra fe en la verdad, así nos critiquen los hombres, vamos a disfrutar de la santificación que viene por el Espíritu Santo. Porque a muchos le han quitado, le han prohibido el Espíritu Santo. Pero tú eres libre por la sangre de Cristo. Tu dueño se llama Jesucristo, porque Él pagó por ti. Dice, nos revela el corazón del Padre. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre
que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si tú quieres conocer los deseos de Dios, el corazón del Padre, lo que Él tiene preparado para ti, es por medio del Espíritu Santo. Es maravilloso hablar del ministerio del Espíritu Santo. Es maravilloso. Yo nunca me cansaré de repetir y de hablar de lo maravilloso que es el Espíritu Santo, sus manifestaciones. Yo viví 7 años sí sentía la presencia de Dios, pero el día que conocí a la persona del Espíritu Santo, su ministerio, y aprendí que es Dios, mi vida fue totalmente transformada y cambiada. Y por eso yo lo quiero proclamar a los 4 puntos de la tierra, que el Espíritu Santo y su ministerio se activó hoy y que todos somos partícipes y podemos ser partícipes de ello. Amén. Entonces, no hemos recibido el Espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu de Dios para tener una comunión con el Padre, y Él te va a revelar. Te quiero llevar a las naciones, te quiero levantar como un faro en medio de la oscuridad, te quiero levantar en medio de una sociedad rebelde, te quiero levantar en medio de una sociedad difícil, hostil, hambrienta. Quiero que lleves comida al hambriento, quiero que impacte la juventud, quiero que vayas donde nadie ha ido, porque ese es el deseo del Padre. Pero yo no sé, debemos tomar una decisión si vamos a vivir para los hombres o realmente vamos a vivir para Dios, para disfrutar de todas estas riquezas y de todas estas grandezas que Él nos quiere dar. Reparte dones y ministerios. 1 Corintios, estamos en 1 Corintios, solamente vamos al capítulo 12. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muy bonito, porque Pablo empieza a hablar que las personas normalmente ignoran y piensan que intelectualmente es suficiente, pero no se pueden los dones ignorar. Ahora, no los vamos a ignorar. ¿Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es mi Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Eso es lo más maravilloso. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, eso aquí hay algo muy importante para establecer, porque a veces se malinterpreta cuando yo digo, bueno, nosotros nos debemos a Dios y solo a Dios. Entonces la gente dice, no, porque debemos someternos. Nosotros debemos sujetarnos a las organizaciones en su orden que tenga, pero si ese orden ya interviene a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, tú debes seguir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti. Ahora, ¿debemos desarrollar obediencia con los hombres primeramente? Sí, pero cuando el Espíritu Santo ya se te revelan cosas, tú debes seguir el Espíritu de Dios. Pero mira que Él colocó los dones, el ministerio, las operaciones y la diversidad de ministerios en un mismo nivel. Entonces, si el Espíritu Santo le da un nivel un ministerio profético o de pastor o lo que sea a alguien, es Dios quien puede producir un cambio en una persona. Entonces, lo que no estamos de acuerdo es que el cambio que el Espíritu Santo produjo en ti por medio de un ministerio, ahora ese ministerio te reclame que la gloria es para el ministerio y que tú le perteneces a ese ministerio y que él ahora es dueño tuyo, o tu papá y tu dueño, y se le debes a él porque Dios hizo algo a través de un ministerio, que el ministerio se lo dio Dios. Entonces somos servidores para que el cuerpo y la iglesia de Cristo se edifique. Dice la palabra que los ministerios, los dones es para la edificación del cuerpo de Cristo. Una cosa es que seamos edificadores, otra cosa es que nos hagamos dueños de la obra. Porque cuando tú trabajas en una obra, tú eres un obrero de la obra. Pero el dueño que pagó por todo es muy diferente al obrero. Y a eso es lo que vamos, que la gloria es para el dueño. Y el que construye no es dueño de la obra. Por eso estamos en desacuerdo con darle tanta la gloria y la honra a los que se hacen llamar dueños de la iglesia y de la gente, a los que le reclaman obediencia y sumisión. No la debemos reclamar, se debe producir, se debe ganar por ejemplo. Pero el Espíritu Santo dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo. Tú tuviste un cambio, tú dejaste el pecado, tú fuiste transformado, tú naciste de nuevo, tú fuiste renovado. Eso lo hizo Dios en ti por medio de un ministerio. Entonces, ¿a quién le damos la gloria? Al Espíritu Santo. Reconocemos la humildad que tienen los hombres para dejarse
ser instrumentos, para dejar que su vida sea instrumento de salvación y edificación, lo honramos, lo agradecemos a todos los hombres ungidos, como es el pastor Benny Hinn, como es el pastor Ricardo, como son hombres ungidos, otros pastores que son ungidos, que han rendido su vida para poder ver, para nosotros poder ver la gloria de Dios resplandecer. Entonces, ¿tienen errores? Pues la gente podrá criticar mucho. Pero nosotros no miramos los errores, miramos es lo que Dios hace a través de los hombres. Y si le queremos dándole la gloria y la honra a Dios. Y mira qué interesante, que esos hombres que manifiestan tanto poder del Espíritu Santo en las plataformas ni siquiera se hacen llamar apóstoles. Y los que menos tienen se hacen llamar grandes porque han escrito 4 libros y han ido a 2 universidades. Pero la fe se debe difundir en el poder de Dios. Entonces, por eso tenemos que tener eso muy claro, porque el ministerio del Espíritu Santo opera cuando nosotros realmente entendemos cómo Él opera. Hace morir las obras de la carne. Ya salimos de este pedacito de los ministerios. Yo no estoy promoviendo que seamos libertinos, estoy promoviendo que tengamos una obediencia, una rendición total al Espíritu Santo cuando tienes ministerio. Si no tienes ministerio, sométete en tu iglesia, sométete a la organización, pero cuando tú tienes un ministerio, tú eres un hombre que va a ser usado por Dios, una mujer que va a ser usada por Dios para transformar y renovar otras personas por medio del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Con ayuno y oración, con el Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo obre en tu vida, entregándole esas debilidades, no escondiéndolas, entregándole y que el Espíritu Santo haga morir las obras de la carne. Si mi hermanito no ha podido, el Espíritu Santo, oro por misericordia para que mi hermanito pueda hacer morir las obras de la carne, pero espero en el Espíritu Santo para que esa obra sea manifiesta y al fin la persona reconozca. Pero debemos enseñarle que es el Espíritu Santo quien le va a dar poder para hacer morir las obras de la carne. Ahora, el ayuno y la oración es necesario para que nuestro corazón se vuelva a Dios y podamos colocar nuestra fe en el poder de Dios y de esa manera nosotros podamos ser cambiados nosotros y ver el poder de Dios manifiesto afuera. Nos guía toda la verdad. Juan, ya para terminar, estamos en la característica número 17. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Entonces a mí me pareció muy importante compartir con ustedes estos versículos porque ahí cuando dice que Él nos confirma como hijos de Dios, a mí dice, y el Espíritu Santo mismo da testimonio a nosotros mismos que somos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Te invito a que abras el corazón al Espíritu Santo. Si no eres bautizado, si no has tenido un testimonio del Espíritu Santo, antes de que Cristo venga o que partamos de esta tierra, es necesario, es tu seguridad, es tu seguro de vida que el Espíritu de Dios se manifieste en ti. Es el éxito de tu ministerio, que el Espíritu Santo manifieste en ti los dones, los ministerios. Es nuestra única garantía de que vamos a permanecer bien el Espíritu Santo. Por eso no debemos apartarnos de ahí. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima escuela del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora y te pedimos que toda persona que está viendo esa escuela del Espíritu Santo sea transformada, llena de ti, Espíritu de Dios. Tócales, transfórmales, renuévales, bautízales, Espíritu Santo. En México, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, en Australia. Donde quiera que sea que vean este capítulo, esa escuela del Espíritu Santo, que sean llenos de tu presencia, Señor, o busquen ser llenos por tu poder, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.